Dime a ver, Frank. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Bien, muchacho? bien, mi hermano, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, Frank, déjame hacerlo todo bien breve. Yo sé que tú vas a tomar el micrófono y el mando, pero primero que nada agradecerte, men, por tu tiempo. Em, Aquí te introduzco a Sebastián Ballesteros, él es mi socio en Highlights. Aquí también está Débora, que es parte de nuestro equipo operativo. Y ya después todos los otros son estudiantes atletas en el colegio o en la universidad. Y de verdad que entiendo, men, que tú, aunque no eres un atleta universitario, pero sí entiendo que aportas una perspectiva, que a veces uno trata a estos muchachos de decirle cosas que ellos no lo ven ahora, pero esto no es solamente fútbol, esto es una enseñanza para la vida, así que nada, le he dicho varias veces que aprovechen la oportunidad. Yo creo que tú eres un grandioso profesional en todos los sentidos y nada, men, que son relaciones que empiezan hoy y el día de mañana nunca saben dónde se encontrarán. Así que todo tuyo, men. Muchísimas gracias, Fede. Muchísimas gracias, Débora, Sebastián también y muchachos. Bueno, vamos a arrancar. Va a ser una conversación. Yo tengo más o menos unos storytellings preparados para ir compartiendo con ustedes. Por ahí hay preguntas, obviamente que me las pueden hacer sin ningún problema. Y en esa tesitura yo iré desarrollando. Entonces, primero que nada, reiterarles las buenas noches a todos. Para mí es un enorme placer compartir este momento con ustedes porque son momentos de mucho provecho, son momentos que lo que acá se converse de alguna manera está llamado a influir en una decisión muy importante que les va a acompañar a partir de hoy y durante todo el proceso de formación que ustedes están llevando a cabo. Agradezco a Fede y a todo el equipo de Highlights la oportunidad que me concede para conversar, como yo ya les dije, sobre un tema fundamental en la vida de todo ser humano. Y en este caso, en especial, en la de los deportistas que trabajan con la meta de convertirse algún día en profesionales. Yo les voy a hablar de la educación, de la importancia de la educación. Permítame primero, antes de entrar a desarrollar cada uno de los puntos que tengo, eh, ir durante toda esta charla, compartirles una historia que me va a servir también para presentarme. Hace más o menos 25 años, 25, 26 años, me tocó ser uno de ustedes. No llegué a universidad deportiva, pero fui un adolescente que desayunaba, comía y cenaba fútbol. Jugué en todas las categorías de la Escuela de Fútbol Jorge Rolando Bauer, desde alevines, desde los 8, 7, 8 años hasta primera división. Fui portero, integré selecciones del distrito y en mi año de senior, en el último año de colegio, a los 17 años, en el torneo juvenil, a principio de año escolar, por ahí septiembre, en un partido contra Cristo Rey en la UNFU, recuerdo yo ahora mismo, donde no estaba la escuela en ese entonces, no estaba todavía el Barça Academy, después donde el fútbol era donde está el estadio de béisbol, ahí se transformaba también en campo de fútbol. Jugando contra Cristo Rey, me acuerdo yo ahora mismo bien, un error de mis centrales me dejó vendido. El delantero con la posesión de la pelota mano a mano conmigo y yo salí desesperado a la cabeza del área y a la altura del semicírculo le saqué la pierna derecha. Él obviamente intentó driblear por ese lado, le pude desviar la pelota, le pude sacar la pelota, lo conseguí, pero en el ímpetu con el que él venía, me llevó la rodilla de encuentro muy fuerte. Me acuerdo que pensé que el árbitro me iba a expulsar por ser el portero, aunque no era penal, era fuera del área. Y el árbitro entendió que como yo había tocado pelota, bien, pero realmente fue una acción que salía a la desesperada. Sentí un dolor que nunca había sentido en mi vida.
la rodilla de repente comenzó a pesar, qué sé yo, 100 libras más o menos. Pero con todo y eso pude terminar el juego. Felizmente ganamos. Después salimos campeones, no jugué, porque después de los estudios médicos que me hicieron, fui al doctor al día después. eh, el diagnóstico concluyó rotura de ligamento lateral interno. Me quedé frío y a partir de ahí ya las cosas comenzaron a cambiar. Me perdí ese juvenil, fui parte de la preselección o de la lista definitiva para los Juegos Nacionales del año siguiente. Me perdí los Juegos Nacionales del año siguiente porque no alcanzaba el proceso de recuperación. Felizmente sí, me alcancé a recuperar para a fin de año escolar, por allá por junio, perdón, por allá por mayo, junio, pude recuperarme para jugar la Copa Loyola, que en ese entonces era el torneo de fútbol sala el más importante del país. Era un intercolegial que se jugaba con mucho fervor. Yo soy egresado de ese colegio, de la promoción 2000, un torneo apoteósico. Esa lesión me cortó las aspiraciones de seguir no como ahora, que ustedes tienen felizmente el acompañamiento de highlights, de mucho mentoring en el ámbito de la transición de ser un jugador de alto rendimiento en el high school y de high school a college o universidad. Estamos todavía en una etapa donde el fútbol no se había desarrollado y no se había expandido como existe hoy. Si bien jugué primera división, no era la LDF de hoy, eran otros tiempos. Y esa lesión, como dije, hizo que ya me olvidara de continuar mi perfil de futbolista, que no era el mejor, pero sí era uno de los que más trabajaba y yo confiaba que con ese trabajo podía alcanzar a intentar algo realmente. Pero nada, entré a la universidad y ya la historia continuó, eh, pudiendo de esa manera entonces reinventarme hacia otros aspectos. Ahora, lo que la lesión no me quitó fue mi gran amor por el fútbol, mi gran pasión por el deporte, eh, ni tampoco la sed que tenía de formarme académicamente. Y esa formación académica que fui adquiriendo, que ustedes la tienen ya ahora mismo en sus colegios, en el colegio donde están ahora mismo eh, estudiando, y toda esa formación académica que fui consiguiendo desde el colegio y seguí cultivando universidad, posgrado durante todo eso me ha perseguido y me ha ayudado durante el resto de mi vida. Yo sabía que mi relación con el deporte la iba a mantener de una u otra manera y por ese enfoque fue que luego de graduarme de la universidad, haciendo una maestría en Francia, pude conocer el derecho del deporte a través de un profesor que fue el director de mi carrera, que en ese momento era el abogado, el consejero legal de uno de los accionistas del Paris Saint-Germain y eso me permitió, junto con el profesor al lado, ver el proceso de preparación de ese grupo económico que ostentaba la mayoría accionaria del Paris Saint-Germain para vendérselo al grupo catarí que años después se dio. Pude hacer mi memoria final de grado de esa maestría en el fútbol y la responsabilidad civil y se me abrieron puertas también para tener experiencia a nivel de internship en la Federación Francesa de Fútbol. Una vez graduado, he podido vincularme también al derecho del deporte desde la universidad. En la Pucamaima doy clase de derecho del deporte por mi trabajo también acompañando a agencias de marketing deportivo, escribiendo sobre derecho del deporte, eh, asesorando legalmente a atletas, que no es lo mismo una representación deportiva, como ustedes la pueden tener, que una representación, una asesoría legal. Llegó la FIFA cuando hizo el takeover de
la Federación Dominicana de Fútbol en 2018. Me contrató como una de las cabezas de mando y dirección de ese proceso de normalización. Luego apareció también la Confederación Norte Centroamericana y el Caribe de Fútbol, la CONCACAF, para abrirme sus puertas. Hoy soy miembro del comité de apelación de CONCACAF. Conozco casos en apelación de las controversias que llegan en términos de suspensión a jugadores, en sanción a clubes y tener un área de conocimiento global general en toda nuestra región. Y claro está, además, hasta el año pasado fui presidente de la Comisión Electoral de la Federación Dominicana de Fútbol. Así que hasta ahora, el plan que tuve cuando entré a la universidad de seguir vinculado con el fútbol, seguir vinculado con el deporte a través de mi profesión, hasta ahora, felizmente, se ha podido concretar. Y sin temor a pecar de inmodesto, les puedo decir que todo lo que he conseguido ha sido gracias al esfuerzo que le he dedicado a educarme y a formarme en todas las cosas que hago. Pero ahora, ya dejado esto, yo no soy el protagonista son ustedes. Y acá no venimos a hablar de la educación como plan B. Acá no estamos hablando como la educación de second option. Aquí estamos hablando o vamos a hablar de la educación como parte integral. No es la educación como alternativa en caso de que ustedes no lleguen a tener una carrera profesional, no. Mi deseo es que la mayoría consigan el objetivo. Acá vinimos a conversar sobre la educación, sobre la integración de la educación para que los acompañe desde ahora y durante toda su carrera. ¿De acuerdo? Así que voy a comenzar con los temas principales y luego de que hable de los principales temas y les dé la información, los consejos, vienen las preguntas. Sé que me la han mandado por escrito, pero Fede, yo sí, un poco para hacer interactivo la conversación, que se presenten y me vayan hablando un poco de cómo va, por dónde van sus inquietudes. Puede ser que muchas se las responda en el marco del desarrollo, pero así arrancamos, ¿de acuerdo? Entonces, miren, eh, no es un secreto que el atleta más educado y el atleta mejor formado parte con una ventaja, parte con una ventaja. No es un secreto que el talento deportivo exclusivo le va a garantizar al atleta un mejor desarrollo de la carrera. Entonces, en ese sentido, la educación es una herramienta que ustedes van a incorporar más allá de sus logros deportivos, pero no solamente más allá de sus logros deportivos, sino también, y se ha comprobado científicamente, dentro de la cancha. El atleta mejor formado, el atleta que tiene una educación sólida, va a ser capaz de tomar mejores decisiones en momentos más rápidos que el otro que no la tiene. Atención, mediocampistas, a la hora de cuándo cerrar, cuándo achicar el espacio, cuándo retroceder, en qué momento tengo que sacarme el balón. El defensor, cuándo entro, cuándo espero. Son muchas técnicas deportivas, pero llega un momento, y eso me acuerda a Andrés Iniesta, que voy a hablar de él en la charla cuando trate el tema, hoy cuando trate el tema de salud mental. Él decía, luego que la pelota me quedó picando, solamente nos quedamos la pelota, yo y el silencio. Ese momento de reflexión son claves y ese tipo de decisiones en esa milésima de segundos
científicamente comprobado, la reacciona mejor aquel que tiene una herramienta educacional lista, en lógica, en educación física, en gestión. Es decir, usted se va a gestionar mejor dentro como fuera de la cancha. Se va a escuchar mejor su cuerpo. Me imagino que cuando usted está interactuando con su profesor o preparador físico, le dicen, aprende a escuchar tu cuerpo. Bueno, no solamente el físico, sino también el mental. La educación, en ese caso, en este caso, sirve para eso, para poder optimizar mi rendimiento dentro de la cancha. ¿Cuándo, cuándo puedo administrar mejor mi estamina? El entrenador me dice 70 minutos, 80 minutos, me quiere a un máximo rendimiento. Yo me conozco y sé cómo graduar ese esfuerzo para que rinda y tenga objetivos. Pero también la educación al atleta le permite tener una vida equilibrada a lo largo de todo el tránsito de su carrera. Una vida que le permita también poder soportar los niveles de presión que hoy día con las redes sociales y la difusión rápida de información genera mucho estrés, genera mucha tensión. De hecho, imagínense ustedes un deporte en donde el atleta tiene la presión de rendir bien en el entrenamiento, de saber si voy o no convocado, de si fui convocado, estar en el onceno titular. Si ya estoy en el onceno titular, mantenerme, de no lesionarme. Es decir, son una serie de factores deportivos que te llevan de alguna manera a tener integrado un chip de conocimiento formativo que viene de la educación para que este tipo de pasos que te acabo de decir vaya transcurriendo. Voy a usar una palabra que está de moda, que a mí no me gusta mucho porque es una palabra muy ya sobreutilizada, que vaya fluyendo de manera más efectiva. Entonces, es importante ese tema de integrarla a sus vidas porque le va a garantizar sin duda una vida equilibrada. Y no solamente una vida equilibrada, sino una vida eh, productiva, no solamente desde el término económico, sino desde el término social, desde el término solidario, incluso antes de terminar el retiro. Hay muchos, el sistema de deportes de los Estados Unidos tiene la ventaja de que sabe lo difícil que es llegar y sabe lo importante que es formar y por eso se trabaja de manera concomitante una y otra y el jugador que hace una carrera de profesional de atleta de alto nivel en el marco de una universidad tiene la garantía de ese título. Y fíjense algo, muchachos, hablando de educación, el dinero, la compensación económica, no es el objetivo o no ha sido el objetivo principal o no ha sido el impedimento para que atletas, y les puedo poner muchos ejemplos, les voy a poner muchos ejemplos, Shaquille O'Neal, el mismo LeBron James, Al Horford, sean jugadores que a pesar de hacer una carrera deportiva exitosa, a pesar de tener el futuro de suyo y de los suyos totalmente cubiertos, han decidido terminar esa formación, han decidido tener un título universitario. Antes de, le pongo un ejemplo, el mismo Gerard Piqué. Gerard Piqué estudió empresariales, todo el éxito que ha tenido Piqué desde antes de ser de ser exjugador hasta ahora es por la buena base de educación que tiene.
Es un ejemplo claro de cómo un futbolista puede desarrollar su carrera académica además del deporte. Piqué, ¿qué no ganó Piqué? Nada. Todo lo posible a nivel colectivo, Champions, Liga, Mundial, Copa del, todo lo ganó, todo. Pero de manera concomitante fue a la Universidad de Barcelona y dejó su carrera para dedicarse al fútbol, pero continuó con el aprendizaje continuo. Y ya desde antes de retirarse tenía la idea de los negocios. Y fíjense que después de retirado ha sido fundamental, un eje fundamental y uno de los hombres y uno de los soccer o fútbol businessman eh, en toda el área, con éxito, desde hacer acuerdos con organismos multilaterales y llevar, por ejemplo, la Copa del Rey a los saudíes, fue clave haciendo lobby, en términos de marketing, en términos de gestión de la Copa Davis, ni hablar de la liga, de la Kings League, que ha expandido y ha provocado la creación de un producto que nadie apostaba. Bueno, pues esa capacidad que tiene de gestionar, de comunicar también, porque usted puede estar de acuerdo o no con él, pero tiene unos skills, unas herramientas comunicacionales muy importantes. Y de esa manera, con ese ejemplo, es que usted puede comprobar el impacto que tiene la educación en el atleta. Y yo les voy a poner después, como varios ejemplos para que vayamos sumando. Otro punto importante en esta charla, muchachos, es el desarrollo integral del atleta, físico, mental, académico. Vi muchas preguntas, o sea, puse ese tema porque vi muchas preguntas que iban de la mano con esa inquietud. Lo interesante es que asimismo como usted es un atleta de alto rendimiento, con un plan deportivo bien definido, así también usted tiene que tener un plan, además de estudio, de gestión de su tiempo, muchachos. ¿Por qué? Porque ese tiempo que le deja la práctica del deporte para descansar o libre, ustedes lo tienen que guardar para descansarlo, pero también para dedicarle horas. Y esas horas son muy importantes. Entonces, de hecho, ustedes tienen que trabajar con una planificación individual, con un cronograma individual que le permita a usted aprovechar el mayor tiempo posible para seguir adelante con el objetivo. No se descuiden de que porque llegué por el fútbol lo voy a lograr. Hay que mantener un estándar académico y es verdad que el profesor va a ser condescendiente contigo si tienes una práctica, si tienes un juego fuera del campus de tu universidad que te choque, todo eso lo van a poder lograr. Pero si van a algún viaje, llévense sus anotaciones, vayan leyendo entre viaje y viaje, hagan esa planificación y ejecútenla para que de esa manera el trabajo académico pueda también ser igual o mayor productivo en cuanto a resultados que el deportivo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y es importante la gestión del tiempo por el descanso, por el aprovechamiento del tiempo para el estudio y todo eso va a repercutir en su bienestar físico. ¿Por qué? Porque el desarrollo académico, en este caso, impulsa su crecimiento físico y su crecimiento emocional. Y hay un elemento en común que
une tanto a la planificación deportiva como a la planificación académica, que es la de la educación, que es la disciplina, muchachos. La disciplina como norte para la materialización de cualquier meta que nos pongamos. Disciplina y continuidad. Fíjense que los entrenamientos en francés se dice repetición, o sea, repetición. Yo eh, voy una, dos, hasta que la cosa me salga bien. Igual con la gestión del tiempo, igual con el tema de la preparación. Identificar también en el desarrollo integral de la educación de ustedes en los colegios, los profesores o los tutores que les puedan a ustedes ayudar también, como le ayuda el coach, ver esos lugares que ustedes puedan acceder a de una manera u otra, impulsar la ejecución también de ese plan académico. Horas que le quiten a redes sociales, horas que le quiten. No digo que la eliminen por completo porque es imposible, porque tiene su ventaja. Ahora, el scrolling down de 30 minutos, 40 minutos, es tiempo que usted le está sacando a la gestión de entrenamiento, preparación académica, sin duda. Entonces, ojo con eso y el nivel de estrés que eso genera, ustedes de alguna manera lo han vivido. Otro ejemplo de deportista que se ha desarrollado académicamente es Fran Lampard, que es entrenador, no le ha ido tan bien como entrenador o no ha sido tan exitoso como entrenador como fue como futbolista, pero Fran Lampard es graduado de la Universidad de Cambridge, estudió historia, fíjense qué pedazo de intelectual. Entonces, a lo largo de toda su carrera profesional, Lampard ha sido también un propulsor de la importancia de la educación. Y esa formación académica es la que lo ha ayudado también a llevar una vida postdeportiva en el ámbito de la gestión deportiva y de la dirección técnica. Es también una figura importante en abogar sobre el cuidado que se le tiene que poner en la educación integral en todos los aspectos del gobierno del Reino Unido. Es decir, que eh, no es necesario tampoco que el perfil académico que usted esté llevando sea necesariamente un perfil deportivo. Por ahí está Liné, por ejemplo, Ureña, que para mí yo le tengo mucha, mucha admiración. Liné cuando termine su carrera de futbolista tiene una maestría en educación física, estudió sus 4 años de college con una licenciatura también en educación física, ya tiene un background académico para con ese currículum poder tocar la puerta y que se le abra de cualquier programa de fútbol, ya sea en el esquema de los Estados Unidos o en Europa donde ella juega. Entonces, todo eso es a partir de la inclusión de la educación en mi programa, pero no solamente en mi programa, porque por ahí yo doy por sentado que Ian, que Santiago, que Camil están ya estoy en el colegio, llegué. No, después hay que guayar la yuca académicamente, concentrarme, no dar nada por sentado. Do not give anything given for granted. O sea, nada, nada gain for granted, nada, 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 nada. Entonces, porque de esa es la única manera que se van a poder obtener los resultados. ¿A nivel de qué? A nivel de beneficios. Que eso siempre, ese siempre es la motivación que nosotros vemos, o mientras estamos esforzándonos, vemos siempre el beneficio. ¿Qué beneficio me va a dar? ¿Qué voy a conseguir? El beneficio de la educación para los atletas como ustedes.
les va a partir de lo que les hablaba a ustedes al principio, de esas habilidades transferibles en su carrera deportiva. Cuando yo hablo de habilidades transferibles, hablo de liderazgo, liderazgo. Ustedes no se imaginan lo importante que es esa figura en un vestuario, en un grupo, que tenga una conciencia todavía a un nivel más amplio de la solidaridad, del trabajo en equipo, de la ayuda. Entonces, de ese liderazgo, de esas habilidades que se transfieren de la educación, la gestión de tiempo importantísima que les dije, la comunicación, la comunicación. eh, también como herramienta fundamental. Y no para después, ahora mismo. Miren, un atleta que se sepa comunicar, que transmita bien lo que siente, lo que piensa, lo que vio, que pueda analizar de manera coherente con un discurso de hilvanación de ideas cualquier problemática deportiva, va a ser el atleta que lo va a buscar el periodista, que lo van a buscar los grandes medios, que todo el mundo va a querer escuchar para tener una mayor exposición. Y esa exposición se transfiere también en una atención particular ¿de qué? De los patrocinadores económicos, de los patrocinadores filántropos. Es fundamental también hablar bien, hablar correcto, tener un lenguaje fluido, practicar esas preguntas, saber cómo salir de situaciones que pudieran comprometerse. Y fíjense que no hay que irse muy lejos. En nuestro país es muy evidente saber qué pelotero o qué futbolista está bien o no está bien formado en educación. A partir de la comunicación. Y fíjense cómo cuando manejo y cuando trabajo sobre eso, se nota la diferencia del cielo a la tierra. Se nota la diferencia del cielo a la tierra. Entonces esas habilidades transferibles se la dan sin duda el contexto académico. ¿Por qué? Porque ustedes entrenan, cumplen con el plan deportivo de la semana y se van a estudiar. Y en el aula le va a exigir exponer, discutir problemas, analizar y todo ese engranaje de ejercicio cerebral que se va fomentando, ese, esa construcción lógica de ideas, es la misma luna que vemos, es el mismo cerebro que usted tiene. Es ese mismo cerebro que lo va a ayudar a manejarse, a enfrentarse, a tener que dar un discurso importante en el grupo, a poder hablar con un con un dueño de un equipo, a poder presentarse frente a un programa de admisión de una escuela. Es decir, son habilidades que van a optimizarle su tránsito por la vida deportiva. Pero también para prepararlos después de. Y el después de, es decir, el después de su vida como atleta de alto rendimiento, ojalá que sea a los 30 y pico de años, pero pueden pasar muchas cosas que no se las deseo a nadie y puede ser el año que viene o en 6 meses. Entonces, ¿con qué me quedo? Con la educación, porque la educación les ofrece a ustedes oficios, profesiones después de la carrera del deporte, como hemos visto. Además de eso, una pregunta que me gustó mucho es el tema de la salud mental y del bienestar. Y la educación les va a ayudar a ustedes también a construir una identidad más allá del deporte que ayude al atleta a lidiar con dos enemigos o dos obstáculos muy grandes,
que tiene no solamente el deportista, sino el ser humano de hoy, que son la presión y el estrés. Entonces son cosas claves para eso. Y por eso es que usted ha visto, por ejemplo, eh, le pongo un ejemplo de un atleta que ha sido exitoso en el tema de la educación como elemento de bienestar y de beneficio para el futbolista. Un futbolista también, Juan Mata. Juan Mata, por ejemplo, ha sido un firme defensor de la educación. Incluso Juan Mata Foundation, que la fundó en el Reino Unido cuando era jugador del Manchester United, tiene como objetivo mejorar la educación de niños en situación de vulnerabilidad. De hecho, ha estado Juan Mata con la Fundación en República Dominicana, me corrige, creo que sí. Entonces, es eso. Entonces, a pesar de ser, además, a pesar no, además de ser un jugador exitoso, eh, no dejó nunca, no abandonó nunca su formación, su interés por el mundo académico y lo aplica entonces hoy en día para seguir desarrollándose. Una de las cosas también que ustedes me preguntaban era cómo equilibrar la vida del atleta con la educación. Y consejos prácticos que les había dicho. Es cierto que hay flexibilidad en horarios especiales, programas, a distancias y todo lo demás, pero eso no les quita que hagan su tarea, organícense, programas y trácense un objetivo. Y yo sé que si yo, o sea, hay discursos exitistas del que lo sueña lo puede y todo lo demás. Sobre todo en la etapa de la educación, administren la exigencia, pónganse objetivos alcanzables. ¿Por qué? Porque ustedes tienen otro ámbito que les va a exigir todavía físico y mental más. Entonces, no es que no les diga que apuesten a la mediocridad, jamás. Vayan a la excelencia en ambas, pero sepan que en uno de los dos puede oscilar y nunca van a estar al mismo nivel. ¿De acuerdo? Entonces, pónganse metas realizables, metas alcanzables, para que no procrastinen, para que no echen a un lado y para que no se desencanten. El desencanto en este caso es un rival que hay que saberlo enfrentar, no irse desde lado, porque si no más adelante te encuentra y te quita. No, si no estás ahí, voy por ti con organización, con trabajo, con esas planificaciones que les había dado. Oliver Bierhoff, por ejemplo, un delantero alemán que jugó en el Milan y en otros equipos importantes, fue un jugador que estudió mientras desarrollaba su carrera profesional. Bierhoff ganó la Eurocopa en el 1996, me acuerdo, y al mismo tiempo que era futbolista profesional, pudo a su ritmo continuar sus estudios de economía en la Universidad de Hamburgo, eh, y también hizo estudios eh, especializados. ¿Y qué le ayudó eso? Bueno, a que una vez retirado del fútbol pudo dedicarse a la gestión deportiva y fue el director de la selección alemana 20 años después, que fue campeón del mundo en Brasil 2014. O sea, fíjense cómo la educación, o sea, Bierhoff no llegó a ese puesto por su estampa de exjugador, no, por su preparación académica. Y hoy en día, eh, ustedes van a ver, quienes lleguen y quienes no, que las carreras que involucran a profesionales en el ámbito del deporte son jóvenes como ustedes que se han dedicado a full a formarse en esas áreas. Por eso usted ve gerentes de equipos deportivos de 30 y pico de años, entrenadores ya de 30 y pico de años, por ejemplo el caso de Nagelsmann, el actual entrenador de la selección alemana, que fue también entrenador del Leipzig, que fue entrenador también del Bayern de Múnich, a los 30 y pico de años.
la formación, la educación, porque no se trata solamente de conocer el deporte, sino de tener herramientas para cómo gestionar el deporte. Historias de éxito, además de esas que les he hablado, hay muchísimas. Y otro punto también es saber identificar ustedes en instituciones y en programas que apoyen y que fomenten esa educación, esa tutoría, esa mentoría, eh, porque a través de la educación ustedes van a hacer un vínculo. Y para eso yo le pongo un ejemplo, ustedes lo tienen ahí en Fede. Fede, después de hacer sus estudios universitarios, creó una fundación que fue un nexo entre el sector público y el sector privado para poder tener un target específico de ayuda y de desarrollo del deporte de manera exitosa. Dennis Bergkamp, por ejemplo, un holandés que jugó en los años 90, una estrella, uno de los mejores jugadores que me tocó ver y tuve la suerte de verlo en vivo. Jugó para la selección de Holanda, jugó en el Arsenal de Wenger, eh, un campeón. Y es un ejemplo también de cómo la pasión y la educación le permitieron ser ese nexo entre diferentes instituciones, tanto en el Reino Unido como en los Países Bajos, de donde él es, para seguir impulsando el fútbol. Entonces, eh, saliéndome del fútbol, ni hablar de Kobe Bryant, que en paz descanse. Señores, el Mamba Mentality no es un producto que nace de una frase repetida muchas veces por un jugador, no, es un proyecto que acompaña integral donde la psicología, donde el trabajo con el atleta se puede fusionar y hoy en día es una referencia importante de la psicología deportiva inclusive. Es decir, estamos hablando de un producto científico que genera un jugador ido a recontra destiempo, porque una de las cosas que yo sí lamento, a pesar del legado que nos dejó, es que el tipo tenía una mentalidad para cambiar incluso el desarrollo y la gestión deportiva en los próximos 20 30 años. O sea, iba camino a ser, en el poco tiempo que tuvo post deportista, a ser tan exitoso o más de como lo fue dentro de la cancha por esos temas de educación. Y ya para hablarle, por ejemplo, bueno, ustedes googleen ahí a Mathieu Flamini. Mathieu Flamini es un francés que también fue un deportista exitoso, integró selección francesa, Arsenal de Wenger también, Milan, y durante toda entonces es egresado en negocios en universidades de Francia y del Reino Unido, pero siempre tuvo una inquietud por el tema medioambiental y por el tema de las energías y todo lo demás. Bueno, fundó una compañía que hoy en día es referente en la materia y con esa compañía pudo generar más ingresos que durante toda su carrera futbolística y se terminó siendo un futbolista con su vida resuelta. De hecho, interesante, su último club fue el Getafe y en el Getafe cobraba simbólico el mínimo de la liga. ¿Por qué? Porque el dinero no le, o sea, el tema económico ya lo tenía todo blindado y quería porque tenía el hambre de deportiva a continuar, pero ya la educación le complementó el resto para seguir donde está. Ni hablar de Tom Brady. Tom Brady es uno de los mejores analistas ahora en NFL, es el mejor jugador de fútbol americano de la historia y una cadena de transmisión de televisión
en los Estados Unidos no te va a dar un micrófono porque ganaste un sinnúmero de Super Bowl. Te da un micrófono porque comunicas bien los conocimientos que tienes. Si no comunicas bien, si no transmites bien los conocimientos, te quedas ahí, ¿de acuerdo? Igual Diego Latorre, ustedes que ven el fútbol argentino, Diego Latorre fue un delantero, uno de los mejores delanteros de su época, suramericano, jugó en Boca Juniors, en Tenerife, en la Fiorentina, en México se retiró, y yo les puedo eh, decir, que para mí es el mejor analista deportivo, el mejor comentador en cancha, está el relator y el comentarista, el mejor. Tiene una visión de juego envidiable, pero Diego Latorre tiene una formación en filosofía también, que le permite también aplicar todos esos conocimientos al juego y a todo lo demás. Y un punto también que quisiera tocar, dos puntos importantes que quisiera tocar antes del cierre y pasar por las preguntas, es el tema de la salud mental, tema de manejo de estrés y de cómo yo, con una mejor educación y con mejor información educativa, puedo hacerle frente no solamente a la presión y al estrés, sino a cómo transitar los posibles bajones y que no se me conviertan en depresión, poder saber que esta situación tiene una mejor salida haciendo grounding, haciendo actividades complementarias, no tomando la carretera que me va hacia los estupefacientes y las sustancias controladas, y también construyendo una inteligencia emocional que me permita salir de situaciones sin comprometer mi imagen y sin ser puesto en el foco del debate como un jugador o como una persona problemática. Yo no voy a poner ejemplos porque esto se graba y porque la vida da muchas vueltas, pero no tengo que poner nombre. Ustedes en su cabeza les va a poner rápidamente, le va a saltar jugadores de actualidad talentosísimos que tienen problemas de gestión emocional y por eso se ganan tarjetas amarillas, por eso se ganan expulsiones. No, ya saben de qué tipo de perfil de jugador estoy hablando. Y jugadores talentosos, jugadores incluso buenas personas también. No gestionar nuestras emociones en el momento importante nos puede dejar en evidencia. Y puede que nos vayan también alejando de, de ese ritmo competitivo que exige la competición. Y un punto también del tema del manejo de crisis, muchachos. No esperen a llegar, no esperen a ganar el gran contrato para comenzar a comportarse como un futbolista profesional, como un deportista de alto rendimiento. Váyanlo practicando desde ya, al momento de gestionar todo y sabiendo que el tiempo es muy corto y que en un abrir y cerrar de ojos le puede cambiar a usted la carrera para mal, pero también para bien. Y por eso es que usted ve, wow, como un jugador como Gaby, que a su corta edad ha sufrido tantas lesiones. El otro día le dieron un cabezazo. No sé si vieron los highlights, subieron el juego. Que había pasado a su corta edad por todo. Operaciones, puntos. Y sigue ahí, resiliente. Eso va de la mano también, acompañado con el tema de la salud mental, del psicólogo, de saber hablar, de poder ponerle nombre a sus emociones. El otro día yo estaba escuchando un programa de radio
en el que colaboro, que se llama Grandes en los Deportes, la entrevista a Framber Valdez, un pitcher zurdo de los Astros de Houston. Y Framber, hablando con Enriquito y con Dionisio, les desveló su equipo de trabajo. Un coach de picheo personal. Está el tal del equipo, pero él tiene uno personal. Un fisioterapeuta, un preparador físico, un nutricionista y un psicólogo. Haciendo números, él tiene una nómina que gana millones. Sí, que usted ahora mismo a lo mejor no puede tener una nómina de 1,5 millones, 2 millones de pesos para poder mensualmente tenerlos ahí a mano. En algún momento pero no descuiden esos pilares que les dije. Educación, su preparación física, su salud, su rehabilitación, todo lo demás, nutrición, eh, toda esa preparación, usted la puede ir teniendo desde ya de manera recurrente y no de manera personalizada. Me voy a poner de ejemplo, no me gusta, por ahí está. Yo soy maratonista, yo he corrido 5 maratones ya, 195 metros. Y en mi entrenamiento de maratón, yo hago un entrenamiento de deportista amateur de alto rendimiento, pero yo no salgo a correr a lo loco. O sea, yo tengo un especialista podólogo que me evalúa mi pie para referirme y para eh, reafirmarme el modelo de zapato que necesito. Tengo un coach de corrida. Durante los 4 o 5 meses que dura el proceso del premaratón, tengo un coach de preparación física que trabaja con mi coach de corrida. Tengo un nutricionista, me hago una evaluación de cardiólogo y siempre utilizo el psicólogo. Yo voy al psicólogo todas las semanas. Entonces, fíjense que yo no soy un profesional, pero al elevarme al nivel de alto rendimiento con la exigencia que tienen, solo no lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Entonces, la ayuda hay que tenerla clara hacia dónde ubicarla. Ustedes no están solos. O sea, fíjense que cuando hay grandes logros, usted se acuerda de una vez de los suyos. Por eso, porque el camino es muy duro y usted necesita quien lo empuje. Ya entonces, de manera resumida, les digo, a manera de cierre, que la educación no la vean nunca, señores, como un complemento, sino como un elemento esencial de sus vidas y sobre todo de esta vida de atleta de alto rendimiento. Más allá del logro deportivo que usted logre, valga la repetición, alcanzar, de la meta obtenida, logré llegar a primera división en NCAA, logré llegar a ser profesional en cualquier lugar, en cualquier lugar. No, no pongo nombre de la liga porque cualquier jugador profesional en cualquier liga del mundo profesional es un digno ganador, es un digno ganador. Desde los de la LDF, ¿sabe la cantidad de niños como ustedes que sueña con ser futbolista profesional? Se habla mucho de Bolivia. Señores, en todos los lados, o sea, cualquier liga profesional te cumple el sueño deportivo. Ya el económico, usted vamos surfeando la ola. Pero cuando ese pito suena, que usted en la cancha es un jugador profesional, es un logro. Entonces, más allá de ese logro deportivo, el conocimiento, la educación les va a abrir muchas puertas. Fíjense como lo hemos hablado a lo largo de la charla. Les abre puertas, les amplía las oportunidades y como les manifestaba, les brinda las herramientas para la toma de decisiones dentro y fuera de la cancha. Esa toma de decisiones, yo a los deportistas, sobre todo cuando me toca analizar juego,
es muy fácil criticar una decisión de un deportista, pero usted estaba ahí, usted tiene a las 15.000, a las 20.000 personas ahí con esa presión, al técnico, al periodista que le está la foto y usted tiene que dar bien el pase, ni hablar del penal. Y yo critico mucho a la gente que dice, ah, no, le pagan para eso. Sí, pero le pagan para eso un ser humano como usted, que está criticando desde su red social o en el sofá de su casa. A mí me tocó atajar y tirar penales como con un público máximo, qué sé yo, 3.000 personas, más de ahí nunca más. 3.000, 2.500, por ahí va. 50.000 personas en el estadio, 3 millones viéndote. Hay que tener, en este caso, un temple, ya sea para aceptar para el acierto o para aceptar el desacierto. Entonces, todas esas herramientas van a ayudar. Y un atleta como ustedes, que sea también un atleta educado, es un atleta que va a tener una mejor visión y sobre todo en este mundo tan cambiante, la capacidad de reinventarse, de ser líder, de dejar un legado que vaya más allá de las hazañas que ustedes puedan tener. Y vean la educación no solamente ahora, sino también en el post, siempre como una inversión. La educación es una inversión. Es asegurar no solamente el éxito ahora, sino también en el mañana. ¿Por qué? Porque al final del camino, los títulos, los trofeos, las medallas, se quedan en la vitrina, en el momento. Vivimos en un mundo en el que ya nadie se acuerda que usted fue campeón el mes pasado. Se sigue exigiendo más y más y más y más. Esas vitrinas y esas medallas que quedan en la memoria y en la nostalgia de nosotros es diferente al conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la información siempre los va a acompañar en todas las etapas de sus vidas. Así que muchas gracias. Ahora, Fede, que concluyo, vamos a agarrar un momento para preguntas. Levantan la mano, se presentan y yo feliz de compartir conocimientos y experiencia con ustedes. Adelante, Enrique. Buenas noches, señor Francisco. Yo soy Enrique Linares. Yo sigo estudiando, yo no he llegado a la universidad, estoy estudiando aún en bachiller. Claro. Tengo 17 y la pregunta que no se la voy a citar directamente porque no me acuerdo bien exacto, pero la pregunta funciona así. ¿Cómo saber cuándo, en qué enfocarse exactamente y en qué momento? Déjame dar un ejemplo de contexto. ¿En qué Claro. momento puedo saber en qué enfocarme en el fútbol o cuándo enfocarme únicamente en los estudios? ¿Cómo tener ese equilibrio de cuándo enfocarme en un punto fuerte en esos momentos de presión o mucho trabajo que uno tiene siendo estudiante de letras? Sí, interesante la pregunta. Interesante la pregunta porque ustedes, y me pasó a mí a tus 17 años, eh, tenemos muchas encrucijadas. Es decir, un joven que vive su adolescencia bajo la exigencia de un deporte, le va a quitar gran parte del tiempo para la diversión, para el ocio, que también es fundamental, pero también en este caso para rendir. En tu caso, la pregunta va orientada a un tema de, si yo tengo planificación, Enrique, y tengo organizado mis boards, mis pizarras, mis tiempos, anotando todo, voy a saber que esta hora que tengo y este tiempo que tengo es más aprovechable para el gimnasio o
para el examen que estoy estudiando o para la presentación que voy a hacer. Es decir, es un tema de priorizar, no compitiendo, sino porque cada una va a tener un nivel de exigencia y un momento diferente. Entonces, es bueno que tú sepas leer el momento y el tipo de trabajo para tú tener, para tú enfocar el esfuerzo. Yo les voy a compartir, me imagino que todos leen en inglés, un libro a través de Fede que se llama Grit, de una profesora en psicología que se llama Angela Duckworth. Grit, que en italiano es grinta, que es ese, el esfuerzo, grit, G-I-R-T, grit, donde ella habla de las herramientas que tienen que tener y pone un ejemplo, Enrique, del grit aplicado al deporte con los Seattle Seahawks, que ella los asesoró y todo lo demás, que es muy importante, por el tema de priorizar, que asimismo que un atleta de alto rendimiento también es papá, es familia, en tu caso es cómo gestionar el tiempo en la clase y el tiempo en trabajo, organizándote, identificando esas prioridades, todo lo que tú pongas en papel y proyectes por escrito te va a dar una solución. No le dejes nada a tu mente. No, yo, por ejemplo, en mi escritorio, yo tengo tres trabajos. Yo soy profesor, soy abogado y soy cronista deportivo. Y en mi oficina tengo tres boards de esas pizarras. Y ahí voy anotando. Y ahí esas anotaciones me van diciendo y me van transmitiendo la información para yo reflexionar y para saber hacia dónde oriento eh, mayormente mi energía. Ya, Marco, Buenas noches, ¿me escucha? perfectamente. Buenas, mi nombre es Marco Morales, tengo 16 años, actualmente estoy en bachiller y mi pregunta es, ¿cómo puedo mantener un buen estado mental durante esa etapa de ser atleta y un estudiante al mismo tiempo? Mira, lo interesante y tremenda pregunta, lo interesante de la vida que ustedes están teniendo ahora es que de un modo u otro están poniendo en práctica a otro nivel uno de los caminos que ayudan al ser humano a tener una mejor educación, una mejor salud mental, que es el ejercicio, que es el deporte, que es tener una vía donde tú poder disparar y sacar todos esos neurotransmisores, dopamina, endorfina, todo ese tipo de cosas. Y en este caso, yo creo que no te voy a mandar a terapia, porque, pero es fundamental sí tener a quién tocarle la puerta en momentos complicados, en momentos, por ejemplo, cuando Enrique Gianmarco baje la nota y se autotorture por decir, le di más prioridad al fútbol que al deporte, o me estoy perdiendo tiempo en el deporte por estar tratando de sacar malas notas. Ese acompañamiento psicológico es muy importante, pero también, y no te voy a llevar al libro de hábitos atómicos, tener una buena rutina, tener una buena rutina y ser fiel a ella. ¿Por qué? Porque esa rutina es la que te va a tener seguro un colchón para cuando puedas caer, saber encaminarte más rápido. Porque, ojo, ninguno de nosotros somos máquinas. Mañana nos caemos, nos lesionamos, subimos, bajamos, tenemos un mayor o un menor rendimiento. Y esas oscilaciones repercuten en la salud mental. Es, es, es totalmente válido sentirse triste. Ahora, cómo impacta esa tristeza en mí? ¿Cómo la saco? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo aprendo a vivir con la tristeza? ¿Cómo aprendo a vivir con la decepción? En la medida que tú aprendas a vivir con la decepción y con la tristeza, que son episodios pasajeros, en una persona con un estado mental sano,
las cosas van a ir mejor. Entonces, con rutina, con un buen acompañamiento psicológico, yo les digo algo, muchachos, ustedes están ahora mismo en una etapa muy maravillosa de sus vidas y lo que están eligiendo como futuro también es promisorio y es es muy reconocible por el riesgo que tiene. Primero, no todos llegan, no todos culminan con ese sueño, y eso genera una presión y una ansiedad en general que necesitan ustedes ir acompañando. Y como todos esos futbolistas también, ya Marco, que te puse de ejemplo, también tener definidos tus hobbies fuera de música, lectura, eh, otro tipo de deporte que no influya en tu, o que no accidente tu formación, la lectura, dije, es decir, todo ese tipo de cosas que te mantengan un poco drenando toda la presión que vas sintiendo en todo el camino, porque no es fácil. Señores, eh, te va a tocar hablar en público, te va a tocar salir, manejar el miedo escénico. O sea, yo creo que al futbolista yo le tengo tanta admiración, porque es el que tiene que salir a jugar en medio de que te griten cosas, en medio de que te insulten, y después tú sales y te metes a tus redes sociales y te haces viral así, con un paquetón de gente que insultándote, queriéndote. Y un ejemplo, Gianmarco, Álvaro Morata, que es hoy día el líder de la selección española, que no es un delantero de los mejores, pero es un delantero top. Y es un delantero que ha sido muy cuestionado y ha sido cuestionado para mí injustamente, porque el tipo hace goles, que falla, sí, que quién no falla. ¿Y cuántos jugadores han tenido el privilegio de levantar una Eurocopa como capitán? Entonces, y lo dice, me afecta, los insultos me afectan, el acoso en redes sociales me afectan. O sea, no somos todos. Entonces, por eso es importante que tú vayas y que todos vayan identificando las cosas que les afecten y cuáles no, e irlas trabajando también de la mano de un buen terapeuta. Santiago, Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches, Francisco. Qué pena, Federico, que no me presenté contigo. Y bueno, y de una vez para todos, para los que pues, no me conozcan, yo soy Santiago Martínez González, tengo 17 años. En diciembre del 2023 me gradué del colegio. Y bueno, digamos que mi pregunta va un poco para complementar un poquito la pregunta que hizo Gianmarco con el tema de la salud mental. Digamos que, bueno, la pregunta en sí es cómo llevar o qué tips de pronto tienes tú personales o que recomiendes para manejar la frustración. Digamos que contándote resumidamente pues de mí, yo juego de extremo ujú, y hubo unos años que tenía como falta de confianza. Entonces, bueno, digamos que para mi posición es muy importante como perder ese miedo a encarar, que pues gracias a Dios ya lo he claro. mejorado muchísimo. Pero pues nada, quiero saber cómo de pronto qué recomiendas, de pronto algún tip que tengas para manejar eso, porque pues sin duda alguna creo que todos, si nuestro sueño es estudiar y jugar en Estados Unidos, pues creo que van a haber muchas ocasiones que estemos expuestos a eso. Como mencionabas ahorita que quieras sacarte una buena nota y le metas todo el esfuerzo y de pronto no salga, o que en el partido te esfuerces para ser titular y no seas titular, o que no te salgan las cosas bien. Entonces, nada, esa era mi pregunta y muchas gracias, Francisco. A tu orden. Mira, es una pregunta que va muy orientada a la psicología deportiva y que yo te la voy a responder saliéndome un poco de mi ámbito de competencia, pero te la voy a responder por la experiencia que tengo haciendo terapia muchos años. Lo primero que tú tienes que tener claro, Sebastián, es
que tú tienes que abrazar la frustración, aceptarla, porque la frustración es parte del proceso. En la vida se gana y se pierde, a nivel colectivo, a nivel individual. Hay un proyecto que yo quiero presentarle a un cliente, no me lo acepta, ya yo le dediqué tiempo. Yo soy abogado. Hay casos que yo preparo por el librito y un juez no me da la razón. Todos los rubros, oficios y profesiones, el ser humano en general, en la vida, le toca enfrentarse a esa cara. Y la frustración es natural en el deporte, porque la frustración, el deporte tiene esas dos caras, ganar y perder también. Entonces, yo te diría que en lugar de luchar con ella, úsala como un indicador de que hay algo que mejorar, de que hay algo que todavía seguir trabajando, ¿de acuerdo? Y en ese aspecto, eh, añadirlo entonces a el cronograma de trabajo que le dije a Enrique que tenía que trabajar en cualquiera de los aspectos. Otro punto importante que es psicológico, tú no controlas todo. Entonces, tú saber qué controlas, qué no controlas. Y eso, muchachos, me lo enseñó a mí Jorge Bauer, que era un ganador innato, que nos transmitía mucho el ganar, ganar, ganar. Pero cuando no se podía, había otro elemento que te daba una paz interior total, que lo aplico yo en mi vida, que es la satisfacción del deber cumplido, mi hermano. Cuando usted en una práctica da todo, pero la práctica no es suficiente para que lo convoquen o para que lo pongan titular. Yo fui muchas veces suplente, no porque era malo, sino porque jugaba en una categoría siempre menor a la mía. Esa satisfacción del deber cumplido sí es suficiente como para yo quedarme satisfecho con lo dado. Y no estoy hablando de una excusa para la mediocridad, no. Olvidarte del resultadismo, porque el resultadismo de manera excesiva puede jugar en tu contra. Y ya luego, cuando te digo que te olvides del resultadismo, enfocarte en el proceso, enfocarte en el proceso, ya luego el psicólogo te va a decir técnicas de respiración, técnicas de, también de visualización, ya yo estoy bien, me tengo que visualizar como extremo, proyectándome, ¿de acuerdo? Pudiendo salir de la marca que me viene. Todo ese tipo de herramientas son importantes. Y saber que el día de la frustración puede llegar. El tema es que no sea un extraño, ya te vi, ya te conozco, ven, te doy abrazo, sigue de largo, que yo sigo mi camino. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Sebastián, aquí de Highlights. Tengo una preguntita y también como una experiencia para los chicos para contarles acerca de esa pregunta. ¿Qué tú como empresario y como abogado, me imagino que tienes mucha relación con personas pues del mundo del fútbol que ya tienen bastante peso y que también, sabes, tienes manejo con jugadores? ¿Qué es lo primero que uno evalúa en alguien cuando lo conoce por primera vez, así como, tú sabes, una cosa es cuando uno lo ve en la cancha, pero otra cosa es cuando uno ve a un jugador fuera de ella y se presenta y da la mano? ¿Qué son las cosas que tú como empresario o como abogado evalúas en un atleta? Bueno, tú sabes que hoy en día hay, gracias por la pregunta, hay herramientas que miden el rendimiento físico, atlético y deportivo en diferentes disciplinas. Esas las descarto porque esas le llegan al preparador físico, al director deportivo, al gerente para tomar decisiones deportivas. Fuera de, fuera de, hay
elementos importantes que solamente se consiguen a través de la educación. Primero, el sentido de grupo que tiene, su manejo en términos de relacionarse con los demás, relaciones interpersonales, es importantísimo. La manera como también proyecta su marca, porque hoy, desde ya se los digo, muchachos, cuiden lo que dicen, cuiden donde se expongan, porque ustedes hoy en día representan el esfuerzo y a la acumulación de trabajo suyo y de sus padres, pero mañana van a representar una institución, un club, un país, ¿de acuerdo? Entonces, Sebastián, todos esos elementos fuera de la cancha que proyectan a un deportista y lo impulsan dentro de una marca país, dentro de una marca deportiva, son los que también se toman en cuenta y qué potencial tiene para hacerlo. Una persona que no tenga, una persona que tenga eh, mal manejo en el grupo, que sea individualista, que lo traicione el ego, que sea mala persona, en este caso es un deportista muy difícil de digerir. Y si lo van a tener, se tiene por muy corto tiempo, por muy corto tiempo. Yo preguntaba porque a mí una de las cosas que más me llamó la atención de lo que decías era el saber comunicarse y el saber hablar. Yo les puedo contar, chicos, una experiencia que tuve en donde me sentí chiquitico y fue porque en la universidad en donde yo estaba en ese momento, al yo tener pues la idea de highlights y esto, me nominaron a una competencia como de pitchar el negocio en frente de inversionistas y era como una competencia entre todas las universidades. Entonces yo pues pasé la primera ronda y fuimos a Silicon Valley a presentar como ya en frente de muchas más personas la idea. Y justamente los cinco que quedaron en la final eran todos estudiantes atletas. Y yo pues realmente vi como que, wow, o sea, no es como un perfil bastante común y sobre todo me sorprendió porque yo presentando mi negocio me sentía como confiado, pero luego vi a personas que llegaron a la final que tenían una preparación y una manera de comunicarse y un manejo de escenario que me hizo sentir como que bastante pequeño cuando yo presenté lo mío. Entonces, eso para mí fue una de las maneras en donde yo me tuve que dar cuenta a las malas y no fue que pasé vergüenza, pero yo comparado con esa gente, pues no pintaba nada ahí. Y el manejo de cómo uno se expresa, cómo uno se presenta, cómo uno habla en público es algo súper importante. Y por eso es que nosotros siempre les hacemos énfasis con Fede de la lectura y de cómo ustedes dan la mano, se presentan, porque realmente eso influye y por eso de ahí venía mi pregunta. Como cuando uno conoce a alguien por primera vez, esa primera impresión no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión, básicamente. Eso, y eso tú lo trabajas con la confianza en ti mismo. Ujú. Si tú no tienes eso ya incorporado a un trabajo previo, se te va a costar. Fíjese, por ejemplo, ustedes que hablan en inglés como segunda lengua o ya tienen, o como primera lengua, ustedes no tienen que pensar mucho, fluye, piensan en inglés, así. Bueno, ese tipo de herramientas, por la práctica y por la formación, se va generando también automáticamente. Dense cuenta que la industria del deporte hoy en día, a nivel general, como parte del entretenimiento, maneja trillones de dólares en el mundo. O sea, nada más Major League Baseball cierra cada año por encima de los 10.000 billones de dólares. Es decir, 10.000 millones de dólares. Eh, ¿Y qué sucede, Sebastián? Que para tú meterte en ese negocio a competir, necesitas un alto perfil.
Y no solamente un alto perfil dentro del sistema de Major League, sino también de sus stakeholders. Para tú poder interactuar y meterte en el negocio dentro o pulular por ahí, necesitas ese perfil importante. Alejandro, Sí, buenas noches, ¿me escuchan? sí, Bueno, mi nombre es Alejandro Limardo, tengo 18 años y actualmente estoy estudiando en New York y jugando en la universidad. Y bueno, yo cuando mandaron la reunión vi tu nombre, Francisco, y me puse a pensar, dije, wow, me suena ese nombre muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego darle mente un par de días, sí me acordé que yo había escuchado de ti por mi padre. No sé yo si soy te... amigo de tu papá. Yo he ido a tu Sí, casa en Arroyo Hondo. sí, Felipe, sí, él de una vez yo le pregunté y me dijo, sí, claro, ese es Pancho. Y ahí fue que yo caí por el apodo. Y Qué bueno que, a tu papá, de hecho, fue que lo puse en contacto con Fede, antes de tú terminar el bachillerato. sí, qué bueno que está esta noche con nosotros. Primero, disculparme porque he apagado la cámara un par de veces porque estoy aquí trabajando en el campus. Y tú sabes que no es fácil estar aquí y tener que estar en una reunión y eso, pero yo tenía una pregunta, pero va muy de la mano de mi compañero, acerca de la salud mental, de los tips y de cómo manejar el tiempo. Entonces la voy a dejar un poco de lado y voy a aprovechar para darte las gracias por esta charla que realmente sí veo que es súper necesaria para todos, porque en mi caso, bueno, este primer semestre que tuve aquí en la universidad, sí he tenido bastante experiencia, la cual me han ayudado a crecer como persona y realmente es como tú dices, cuando uno necesita apoyo emocional o mental, uno debe tener ahí una persona a la cual poder acercarse y eso es súper importante, al igual que los estudios, al igual que tu deporte, está bien mentalmente, algo súper importante y gracias a Dios, bueno, en nuestro caso tenemos el programa, tenemos a Seba, a Fede, a muchísimo del staff que siempre han estado para nosotros ayudándonos. Y yo creo que, así como tú mencionas, es súper importante uno tener un balance en todo lo que viene siendo el deporte, la educación y todo en general para uno así poder aspirar a más éxito y poder estar preparado en cada aspecto de la vida. Entonces, muchísimas gracias por todo. No, no, gracias a ustedes y a ti. Te deseo y a todos les deseo mucho éxito. eh, y sepan, ya con esto cierro, sepan que apostar a la educación y a la salud mental como inversión es uno de los mejores trabajos que ustedes se pueden hacerse a sí mismos. Ahora mismo que está de moda el tema de los bitcoins, el stock markets y todas las demás cosas y dónde quiero invertir, la mejor inversión que usted va a hacer a primera mano es en usted. Y de esas dos herramientas, ninguna de las dos va a tener pérdida, porque la vida se trata de retos y los retos se enfrentan muchísimo mejor y se obtienen mejores beneficios y salidas si se está mejor formado y si se tiene también una muy buena estrategia, una muy buena herramienta, un muy buen cimiento de salud mental e inteligencia emocional. Así que nada, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Fran, por este espacio. De verdad te agradecemos. Creo que nunca habíamos tenido tantos chicos en un solo Sports Leadership Class y que hayan participado tanto. Sobre todo, como tú ya eres profesor, tienes mucha experiencia en cómo llevar todo esto. Realmente sé que muchos de ellos tenían preguntas que se respondieron. Yo tenía muchas preguntas que se respondieron. Sé que algunos tomaron notas, yo también. Y de verdad que agradecemos tu tiempo, de la manera en la que lo has presentado. Me gustó mucho todo lo que expusiste.
y creo que ha sido de mucho valor tanto para mí como para ellos. Entonces, de verdad agradecerte. Cuando quieras puedes pasar a vernos entrenar, a jugar, cuando Claro. tengamos algún partido, de verdad. eh, Otra cosa, Sebas, muchachos, bueno, ustedes tienen highlights, pero yo estoy en las redes sociales, me pueden, la vieron a través de ahí, y cualquier pregunta que tengan, Fede me da permiso o a derivarlos ustedes o a conversar con cualquier inquietud. Estoy a la orden en lo que entiendan que pueden, que puedo ayudar. Así que digamos que cuentan conmigo. no, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y de verdad que esta clase me gustó mucho. Tocaste muchos temas importantes y los tocaste desde un punto de vista mucho más o sea, post carrera deportiva, y mucho más enfocado en lo que es la educación, que para mí es el pilar más importante de ser un estudiante atleta. Yo he visto infinidad de jugadores que son buenísimos, pero no llegan a pisar la cancha porque no tienen el factor académico y, y ahí no hay nada que hacer. Y así es en la vida realmente. Yo lo que más le saqué a la experiencia universitaria fue eso, el entender que la parte de formación y de educación siempre me va a proyectar mucho más lejos que mi parte deportiva y qué tan lejos yo puedo patear la pelota. Entonces, que eso también les queda a ustedes ahí de, de cierre de esta reunión, chicos. Entonces, nada, Fran, muchísimas gracias. Fe, ¿tú tienes algo ahí para despedir también? No, 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 yo creo que Seba, como tú dijiste, hoy fue algo muy fructífero y yo espero que todos los que estamos aquí tomamos nota y entendamos que la educación nos va a hacer llegar mucho más lejos que todos los trofeos y lo que uno es como atleta. Yo lo viví en carne y hueso, Francisco también, Seba también, y todos ustedes están persiguiendo un sueño y hacen de la educación un complemento, como dijo Francisco, y la llevan de la mano, pues yo creo que su verdadero legado de vida, la gente lo va a recordar como alguien que de verdad marcó una diferencia y no solamente alguien que le cayó atrás una pelota y ya, porque de eso hay mucho. Y siempre, bueno, el mismo viejo Bauer siempre dijo, el que solamente sabe de fútbol no sabe nada. Y eso son cosas que a mí se me han quedado y siempre trato de una manera u otra hacérselas llegar a ustedes y espero que lo hayan escuchado porque Francisco tocó muchos temas esenciales, la lectura, la comunicación, manejo de frustración y más que nada saber definirte fuera de lo que eres tú como futbolista. Así que sigan a Francisco en Instagram, él tiene su columna semanal, Fran, ¿verdad? En el Los Diario martes, el Libre Diario Libre. en el Diario Libre y de verdad que le digo, para mí Francisco, aparte de un amigo, es un mentor, es una de las personas con las que yo me he aprendido de cosas del deporte, pero fuera de ser jugador, porque los dos somos porteros y tenemos la misma pasión, pero sí, chicos, les exhorto a que traten de buscar personas así en su día a día. Y aunque sea Francisco que le dio un minuto de un chat, aprovechenlo, porque esas son gente que hay veces que uno necesita diferente perspectiva, apoyo, y de verdad que tener gente así en su red, tal vez hoy ustedes no le vean el provecho, pero ustedes nunca saben la vuelta que da la vida y cuando en el momento que sea, que Francisco sepa que ustedes estuvieron aquí hoy, pues le puede rendir muchos frutos en su futuro. Así que, Fran, mi hermano, gracias Muchas gracias. y buenas noches, men, y gracias a todos por participar y Bueno, por buenas poner noches. y por poner Chao. su cámara. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, Chao, gracias. Muchas gracias. gracias.